disfrutamos en esa forma, pero cuando pisamos ya un paso fuera de la zona, cambian su forma de ser. Hay muchos bares así pequeños donde entras y tomas y hablar con la gente, con mamá, y es un estilo muy común en Japón. La pregunta sobre la comunidad LGBTQ+ en Japón era una de las cosas más frecuentemente preguntado en este canal, pero yo como un hombre heterosexual no estaba tan seguro cómo podría, entre comillas, explicar sobre la comunidad que yo no estaba tan familiarizado. Pero hoy tenía la suerte de conocer un chico japonés públicamente gay que también habla español y él me contó su experiencia. Así que os presento a mi amigo Yohei. Muchas gracias por tenerme. Para empezar, vamos a empezar con cómo nos conocimos. De hecho, yo también tengo un canal de YouTube que se llama El Café Japonés. Salías de un templo un día, Chorona. Y encontré su video hablando de ser feo. Su foto de portada era ser feo. Y yo ahí pensando, ser feo como, es un chico kawaii, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y de ahí entré a su canal y comenté y así pues empezamos a comunicarnos un poco. Me llamo Yohei. Originalmente yo soy de Nagasaki, nací en Nagasaki, pero crecí en otras ciudades cerca de Nagasaki, en el sur oeste de Japón. Y me fui a Tokio para estudiar. Español fue mi carrera, entonces ahí es donde estudié 4 años en Japón, pero después vine a Canadá primero y me fui a México y me quedé en México 4 años. En México estaba estudiando música. Empecé a estudiar música en México. Soy músico, pero no estudié formalmente música en Japón. Entonces México es donde empecé la educación musical formalmente. Y después, cuando terminé el propedéutico de la UNAM en la Ciudad de México, decidí venirme a Canadá para poder seguir estudiando mi licenciatura en canto y maestría en dirección coral. Es lo que hago como trabajo. Aquí estoy en una ciudad que se llama Calgary, en Canadá, y soy el director artístico de Los Hombres Gays. El perfil de Yohei me pareció muy interesante porque en el video de Ser Guapo en Japón me escribió diciendo que, oye, soy un hombre gay japonés, pero esto es lo que pienso. Y eso me llamó mucho la atención porque, bueno, primero es muy difícil encontrar una persona japonés que habla muy bien el español. Y segundo, una persona que es públicamente gay. Y entonces me metí a su canal y tenía muchos contenidos muy interesantes. Si no lo habéis visto, os recomiendo ver algunos videos suyos también. Y quería hacerle una entrevista. La primera pregunta, vamos a empezar con una pregunta bastante general. ¿Cómo está visto ser gay o LGBTQ en general? Las cosas están cambiando muy rápidamente en este momento. Entonces, yo me imagino que es un poco diferente comparando con el tiempo cuando estaba en Japón. Pero en general, puedo empezar desde que no es un lugar donde me siento con peligro, perdón. Por ejemplo, cuando vivía en México, la Ciudad de México era un lugar bastante abierto, pero al mismo tiempo teníamos que tener mucho cuidado dependiendo de a dónde vamos. Hay que tener mucho cuidado. Conozco gente que fue pues, asaltadas o hasta había una chica trans que fue secuestrada y luego pues la mataron. Entonces, ese tipo de peligro nunca siento en Japón, pero lo más difícil es que siento la mirada de la gente, ¿no? En Japón es una cultura así, pues cualquier persona es mejor no destacarnos. Siempre es mejor poder ser parte de un equipo, la cultura, la sociedad. Entonces, cualquier cosa que se destaque como que tiende a ser odiado. Entonces, ser gay es parte de eso. Yo siempre he sido bastante abierto, sobre todo después de pasar un año en Canadá. Ahí pues cambió muchas cosas en mi vida y llegué a Japón de nuevo y trabajé un año en Tokio y yo era abiertamente gay, aún en el trabajo, pero eso no pasa muy frecuentemente. Había otro hombre gay en la misma oficina, nunca jamás lo dijo a nadie, que lo negaba y negaba porque la gente le preguntaba, oye, pues, ¿te gustan los hombres? Y siempre decía que no es cierto y no sé qué. Y eso sabiendo que yo también estaba en la oficina. Entonces, eso sí es un poco triste, de que todavía la gente tiene que esconderse, no tanto entre amigos últimamente tal vez, pero en los trabajos y en la familia todavía hay mucha gente que lo hace.
Y otra cosa es que cuando vivía en Tokio a veces iba a la zona gay, ¿no? Se llama Shinjuku Nichijome. Y hay muchos bares, muchos antros también. Y dentro de la zona, la gente tiene un cierto comportamiento, tal vez un poquito más, en México decía, un poco de jotería, decimos, que hablamos un poquito con la forma afeminada, usamos palabras afeminadas o pues femeninas, y eso, algo similar pasa en Japón también, y lo hacemos y disfrutamos en esa forma, pero cuando pisamos ya un paso fuera de la zona, cambian su forma de ser. Así es como yo tuve experiencia siendo gay en Japón. Pero ahora las cosas están cambiando mucho porque justo acabo de ver una noticia de que Tokio va a introducir como unión civil de las parejas gays Sí, el eso año que fue viene. esta semana, ¿no? Esta semana, sí, 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 eso exactamente. yo vi también. Es, es algo que no me imaginé que pasara Ah. tan rápidamente. ¿Cuándo fue la última vez que viviste en Japón? ¿Hace cuántos años Uy, atrás? casi 12 13 años, me Hace imagino. tres Ya no me años. acuerdo. Yo vi en tu otro video que me llamó la atención que fuiste públicamente gay en tu trabajo. Quiero saber cómo fue el primer recibimiento cuando dijiste a tus colegas o cuando entraste al trabajo diciendo que eras gay. Yo era muy afortunado en ese sentido porque estaba trabajando en un equipo equipo bilingüe. Ya. Porque era justo, acababa de regresar de Canadá, entonces yo trabajaba en un equipo donde teníamos que hablar inglés. Y eso quiere decir que mis colegas también tenían muchas experiencias fuera del país, entonces era un ambiente muy abierto Mm, para los japoneses, para la edad, digo, para esa época también. Entonces, en ese sentido, yo tuve mucha suerte. Pues todos me recibieron muy bien. Hubo algunas preguntas interesantes, por ejemplo, entonces quieres ser una mujer. Y yo, ya. no, 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 a ver, ser gay no significa que yo quiera ser Ya. mujer, Hay o sea, algunas faltas de conocimientos, por así ajá, decirlo. pero pues no era de mala onda, o sea, pues Ya. simplemente quería Era por saber, la no era para curiosidad. atacarme, Ya. exactamente. Mm. Hablaste un poco sobre la mirada que a veces que recibiste por ser gay allí en Japón, pero hay algunas otras cosas que fueron difíciles ser abiertamente gay allí en Japón. No hay mucha representación, sobre todo en mi época. Ahora veo más y más gente, por ejemplo, tenemos Matsuko de Raksin, Ya, las personas muy, las celebridades. celebridades exactamente que Ya, pueden hablar de este tema y creo que eso está cambiando mucho la ya. sociedad. También en el mundo de YouTube yo he visto algunas parejas gays japoneses que están haciendo contenidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ahora tenemos más representaciones, pero cuando yo era niño no teníamos. Y yo no conocía a nadie que también fuera gay. Entonces, cuando tenía 17 años, descubrí que era gay. Ya. Cuando yo tenía 17 años, por primera vez llegó el internet. Eres muy joven, Mm. entonces yo todavía crecí en esa época. Por supuesto, cuando llega el internet, mucha información también llega, donde me di cuenta de que me gustaban los hombres, pero de ahí hasta la edad 23, yo estuve en el closet Mm. 6 años, hasta terminé el estudio de la universidad sin salir de closet para nada. Entonces, eso sí fue difícil. O sea, no hay muchas cosas que me arrepiento en mi vida, pero esos 6 años siento vacío. Sí, logré graduarme de la universidad y estudié mucho y tal vez hay muchas cosas que logré, pero como que no tengo muchas memorias Ya. porque siempre estaba escondiéndome. Mm. Entonces, eso sí fue difícil para mí. Para una persona del continente americano o Europa que quiere visitar Japón, quienes son los miembros de la comunidad LGBTQ, hay algunas cosas que ellos deberían tener en cuenta particularmente para visitar Japón, si hay cosas deberían hacer o no deberían.
hacer, por ejemplo? En general, yo creo que es importante saber que es una sociedad y una cultura bastante tradicional. Entonces, hasta entre las parejas heterosexuales, no vemos muchas personas caminando mano en mano o abrazándose, besándose en la calle, ¿no? Entonces, en general, esas acciones siento que no se ven tan bien Ya. y pues por supuesto aún más para nosotros. Mm. No estoy diciendo que tiene que ser así. O sea, pues yo siento que pues es mejor que sea un poquito más abierta a la sociedad, pero en este momento, si llegamos a hacer este tipo de cosas, puede llegar a tener experiencias no muy gratas. Entonces, eso, pues si no quieren enfrentar a la gente demasiado, pues diría que lo hagan en la zona gay, en Shinjuku Nichome. Ahí sí, pues todo el Ya. mundo está muy bien Pu- recibido, pero ¿Puedes hablar un poco sobre la zona gay que has mencionado, el Shinjuku Nichome? Porque yo crecí en Shinjuku y siempre conocía la zona, pero no creo que he entrado a ningún bar o ningún negocio allí. Entonces, me gustaría saber un poco sobre qué hay en la zona. sí, sí, hay muchos bares, muchos bares. Una diferencia entre Japón y otros países es que los antros o clubs no son muy populares en Japón en general. Entre Es los verdad. jóvenes, nosotros sí vamos a karaoke más que club también, Sí. ¿no? Entonces es algo parecido en la comunidad gay también, pero en la comunidad gay algo muy importante es ir a los bares. Y los bares son muy pequeños. Entonces, en general, hay un máster o nosotros decimos mamá, aunque son en general chicos. Y por supuesto hablan de esa forma de que no sé qué, que como una señora, ¿no? Y pues es muy divertido. Pero cada bar tiene cierta tendencia. Hay un bar para los jóvenes, muy jóvenes y muy kawaii. Hay bares para los osos, hay bares para las personas un poquito más mayores. Tienden a tener como un tipo de grupos, diferentes grupos. No quiere decir que no puedas llegar a los bares de otros tipos, pero es bueno saber dónde te reciben con más brazos abiertos, ¿no? Entonces, hay muchos bares así pequeños donde entras y tomas y hablar con la gente, con mamá, y es un estilo muy común en Japón. Y en Shinjuku Nichome también hay algunos antros, me acuerdo como dos, tres antros, y en los antros tendemos a encontrar muchos extranjeros. Creo que a los extranjeros es algo que quiere tener, algo atractivo porque están acostumbrados a ir a los antros y Ya. bailar y tomar ahí. Y no tenemos muchos en Shinjuku Nichome, pero hay dos, tres y ahí es donde los extranjeros se unen Qué todos. interesante. Has mencionado un poco del cambio en el último década allí en Japón. ¿Qué cambio crees que puedes esperar de Japón en el ámbito cultural, tal como el legal? ¿Cuáles son las cosas crees que debería cambiar de allí, de Japón? En Japón es el único país dentro de G7 que todavía no tiene el matrimonio igualitario. Estamos muy atrasados, extremadamente atrasados. Hace unos meses el partido en poder también rechazó una legislación que decía que es una legislación para promover el entendimiento de la comunidad LGBT. No tenía ningún poder legal, era simplemente decía que para promover. Y de hecho, los otros partidos opuestos decían que no era suficiente. Pero aún así, con una legislación tan insignificante, no pudieron aceptarnos. Entonces, eso sí fue una noticia muy triste para mí, pero habíamos mencionado ya, en Tokio, por ejemplo, ya quieren introducir, en japonés dicen partnership pseudo como unión civil, y de hecho Tokio no es la única prefectura, hay 5 prefecturas que ya tienen este tipo de sistemas y Tokio va a ser la sexta en este momento, aunque no es para toda la prefectura, hay muchas prefecturas que tienen
este tipo de sistema para las ciudades. Está cambiando muy rápidamente en este momento. Desde que tuvimos una opinión, no fue una decisión, pero opinión del corte de Sapporo, que dijeron que las parejas gays deberían, o nosotros también deberíamos tener los mismos derechos que ellos piensan que es contra la Constitución. Es la primera opinión que escuchamos de un corte que es anticonstitucional. Entonces, desde ahí muchas cosas empezaron a cambiar muy rápidamente. El hecho de que escuché que Tokio va a tener este tipo de sistema muy pronto, tal vez el año que viene, es una gran noticia, muy grande. Tengo la sensación de que podemos lograr tener el matrimonio igualitario a lo mejor antes de lo que yo me imaginaba. Y es lo que quiero, es lo que espero. Quién sabe. Japón sigue siendo un país muy tradicional, entonces a lo mejor va a haber un movimiento a la otra dirección, pero ahora parece que la gente, por lo menos 80% de la población está de acuerdo con el matrimonio igualitario y tengo la esperanza de que vamos a lograrlo, no sé, pronto. ¿Qué tan Sí, pronto? ¿Quién sabe? Pero claro. eso sí es mi esperanza. Yo también soy 100% a favor del matrimonio igualitario y como un joven japonés, aunque no vivo allí, cuando llega el momento de votar, ¿no? Si llega un día en que podemos decidir, tomar esa decisión, espero que pueda llegar ese día pronto. Pero muy, muy interesante todas tus respuestas. Al final, ¿quieres hablar un poco sobre tu canal de YouTube también? Las cosas que tratas. Claro, Promocionar un poco. sí, muchas gracias. Algo que no mencioné es que también soy maestro de japonés, pero no estudié en Japón también. Cuando vivía en México, estudié un año para ser maestro de idiomas y ahí es donde empecé a dar clases. Entonces, en mi canal hablo de muchas cosas. Hablo del idioma, hablo de mi vida en Canadá, también mi vida en México, o a veces cuando regreso a Japón, trato de filmar en Japón. También hablo de cosas gays, entonces si les interesa, pues por favor suscríbanse y ahí estaré. Muchas gracias por Yohei por tomar este tiempo y bueno, espero colaborarnos algún día en personas también. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias. Eh. Y no edites donde dije que eres kawaii, ¿eh? Bueno, no voy a cortar nada. Vale, vale. De momento, Arigato. arigatou gozaimasu.